Popol Vuh. Capítulo 34. Viaje al Oriente. Había pasado mucho tiempo desde que murieron los adoradores y penitentes. Sus hijos no habían olvidado las recomendaciones de sus padres. Los tres hijos Cocaib, el hijo de Balam Quitze, de todos los Cawec; Coactec, el hijo de Balam Acab, de los Nijaib; y Coahau, el hijo de Majucutaj, de los Ajau Quiché, dijeron a sus familiares: hay que ir al oriente, de donde vinieron nuestros padres, para seguir sus recomendaciones. No moriremos, regresaremos. Llegaron al oriente pasando por la orilla del mar. Ellos no eran gente común, tenían sabiduría y conocimiento. Se presentaron ante Nakshit, el gran señor, que es la única autoridad y con muchos poderes. Fue Nakshit quien dio los símbolos del poder y todos los emblemas. Nakshit entregó a los hijos lo siguiente: las insignias del poder y autoridad para Agpop y Agpop Kamajá, y símbolos del reino que son palio, trono, flauta de hueso, tambor, polvos resplandecientes, arcilla amarilla, colmillos de puma, colmillos de jaguar, cabeza y patas de venado, brazalete de cuero, brazaletes de conchas de caracol, calabacilla para guardar tabaco, escudilla real, plumas de guacamaya y plumas de garza real. Cocaib, Coacotec y Coahau también trajeron los códices de Tulán y los códices de Suiwa desde el otro lado del mar. Y ellos llegaron a la ciudadela llamada Jacawitz. Y allí se juntaron todos los Tamub y los Ilocab. Todos los pueblos se pusieron contentos cuando regresaron Cocaib, Coactec y Coahau. Los Rabinaleb, los Cachequeleb y los Axtziquinajá se alegraron al revelar la señal de la grandeza del reino y empezaron a vivir allí en Jacawitz. Mucho tiempo permanecieron en Jacawitz. Ya eran muchos los que estaban allá y abandonaron Jacawitz y fundaron un nuevo centro fortificado llamado Chiquish, que significa lugar de espinas. Allá se encontraban 4 montañas y pusieron el nombre a cada una. Permanecieron allá por mucho tiempo y creció la población. Casaron a sus hijas y a sus hijos solamente por favores y obsequios, regalaban sus hijas. La gente visitaba los pueblos Chiquish, Chichac, Jumetajá, Culba y Cahuinal, que nombraron ellos, y también buscaban lugares habitables donde aún no vivía nadie. Ya eran muchos todos ellos.